Buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva edición de los webinars de highlights de los principales congresos de neurología y de psiquiatría, auspiciados por la línea Neurociencias de Megalabs. Mi nombre es Ignacio Tahuada, yo soy el responsable a nivel Latinoamérica de la línea Neurociencias, y es un placer recibirlos en esta ocasión de la mano de los highlights de la Alzheimer's Association International Conference, que se desarrolló hace pocos días en la ciudad de Filadelfia, en Estados Unidos, y ni más ni menos que de la mano del doctor Ricardo Allegri. Ricardo es una autoridad global en la materia, en todo lo que tiene que ver con deterioro cognitivo. Es jefe de neurología cognitiva del Instituto Neurológico Fleni en Buenos Aires. Además es profesor de neurología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Es investigador superior del CONICET y miembro del directorio de la World Dementia Council, además de un gran amigo de la casa. Así que eh, disfruten mucho de todo lo que tiene Ricardo para contarles. Hizo un esfuerzo ahí sobrehumano para poder resumir un congreso tan completo, tan largo, en un webinar que seguramente durará una hora y cuarto su disertación. Así que aprovechen eso. Como siempre, va a haber un espacio de preguntas al final de la charla de Ricardo. Así que ya desde ahora en el apartado de Q&A que ven ahí en su pantalla pueden ir dejándonos las preguntas, que después se las vamos a coordinar y se las vamos a hacer llegar a Ricardo para que por favor las responda. Y como habitualmente lo hacemos, estamos grabando el webinar, así que con gusto pueden pedirle luego la grabación al representante de Megalabs que los visita. Así que bueno, desde Megalabs tenemos un compromiso enorme que tiene que ver con la calidad de nuestros productos y con la formación de los médicos latinoamericanos. Así que un gusto ofrecerles esta capacitación de altísimo nivel. Gracias por estar y Ricardo, adelante. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. En primer lugar, agradezco a Ignacio Tahuada por la invitación para estar acá con ustedes, a Megalabs por la posibilidad de contarles qué es lo más relevante que vi en el Congreso de Filadelfia, el Congreso del Alzheimer Association. Realmente estamos hablando de un congreso de 12.000 personas, o sea, un congreso macro el cual a veces cuesta ver cuáles son los temas que han sido los temas relevantes. Cuesta no, quiere decir que hay muchos. Y uno, para poner en un tiempo de una presentación, no, la idea es poner aquello que más llamó la atención y aquello que no solo llamó la atención, sino que tiene una proyección en el tiempo. Así que gracias, Ignacio. Vamos a comenzar. En primer lugar, los conflictos de interés míos. Yo tengo ingresos de subsidios por investigación de ensayos clínicos y tengo subsidios educacionales, incluido Megalabs. Bueno, Filadelfia, como todos sabemos, Filadelfia, Boston, Nueva York han sido los lugares claves del desarrollo de la colonización en Estados Unidos. Y vamos a ver un poco qué pasó en esta reunión, qué pasó en esta reunión de Alzheimer y qué cosas se dieron como perspectiva para los próximos años. Es así que yo dividí la presentación en 5 puntos. Dividí lo que tiene que ver con la prevención, qué cosas son noticias, qué cosas fueron novedades en lo que tiene que ver con prevención de demencia, qué es lo que más llamó la atención en el diagnóstico y qué es lo que se está planteando para el próximo tiempo. ¿Dónde estamos parados con respecto al tratamiento? Realmente hemos estado casi 20 años o más de 20 años con las mismas moléculas. Hay perspectivas que son súper interesantes, pero como vamos a ver al final,
esas perspectivas vienen a sumar, no vienen a reemplazar lo que tenemos en este momento. Vamos a ver algo que es la medicina de precisión y cómo hay ventanas terapéuticas que nosotros tenemos que saber aprovechar y que son cuando probablemente se va a ir ubicando cada uno de estos nuevos compuestos. En cuarto lugar, les voy a comentar, yo tuve la suerte y lo resumí bastante porque fue casi 40 minutos de hacer una de las conferencias centrales del Congreso. Así que les voy a contar lo que yo presenté como la investigación de demencias en países de medianos y bajos ingresos. ¿Cuáles son las desigualdades? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Y qué es lo que yo veo como modelo para los próximos años y qué es lo que debemos hacer para los próximos años? Y por último, una diapositiva sobre las conclusiones que llevarnos finalmente a casa de todo esto. Empecemos con la prevención. Ya en el año 2017 y en el 2020 aparece en Lancet Commission, Jill Livingston publica lo que son los factores de riesgo para demencia. Factores de riesgo, que es lo que vemos a la izquierda de la pantalla, factores de riesgo que Jill Livingston tuvo la brillantez de dejar de pensar en los factores de riesgo en la tercera edad y poner los factores de riesgo a lo largo de toda la vida. Esa fue la primera. Y la segunda es ver qué carga tienen, ¿para qué? Para que si trabajamos sobre esos factores de riesgo, cambiemos el curso de estas patologías. La publicación, bueno, la del 2017 no, puse la del 2020, que es la que vemos a la izquierda. Vemos que prácticamente en el 2020 Jill hablaba que un 40% de los factores que nos determinan las demencias, un 40% son modificables. Y ella nos describió un 7% en edades tempranas que tienen que ver con la educación, un 8 la pérdida auditiva, un 3 el traumatismo de cráneo, 2 hipertensión, 1 alcohol, 1 obesidad en etapas medias de la vida y en etapas tardías 5 el tabaquismo, 4 la depresión, 4 el aislamiento social, 2 la inactividad física, 2 lo que sería la contaminación ambiental y 1 lo que tuvo que ver con la diabetes. Entonces, fue muy interesante este paper de Lancet Commission porque nos dio los factores de riesgo en el tiempo y la carga que tenemos y cómo modificar al final del camino esto que conocemos como las demencias. Mucho más interesante fue la publicación en la cual se vio que Latinoamérica, esto está sacado de los trabajos del conjunto de Latinoamérica, trabajos generales, y se encuentra que el 56% en Latinoamérica son factores modificables. Pero más interesante todavía, Jill Livingston, que es la que vemos de casaca azul abajo a la izquierda, Jill Livingston presentó una actualización de esos 12 factores y agregó 2 factores más. Hoy hay 14 factores que tienen que ver con la prevención de la demencia, 14 factores, 2 más a los 12 tradicionales que fueron el colesterol, que vemos ahí en etapas medias de la vida, y la pérdida visual. Pérdida, o sea, la baja educación en etapas tempranas, pérdida auditiva, el colesterol, la depresión, el traumatismo, la inactividad física, la diabetes, el tabaquismo, la hipertensión, la obesidad y el alcohol excesivo en las etapas intermedias de la vida, y el aislamiento social, la contaminación y la pérdida visual en las etapas tardías. Yo siempre me planteo y siempre digo que si uno tuviera que hacer salud pública, que no la voy a hacer nunca porque no es lo que a mí me interesa, pero si en un momento yo trabajara en salud pública, en lo que uno tendría que hacer es trabajar sobre lo que son los factores de riesgo.
el trabajo sobre los factores de riesgo es un trabajo que es barato, que es realizable. El único problema para los políticos, y este es por qué no trabajan demasiado, el único problema para los políticos es que el impacto es a largo plazo. Todo lo que hacemos hoy no se recoge ni el año que viene ni dentro de 2 años, se recoge dentro de 10 o 20 años. Y eso es un problema cuando los políticos tienen visiones a corto plazo, pero la prevención es lo más barato, es educación, es trabajar sobre la población y es esto que se está desarrollando hoy. Vamos, yo le voy a mostrar un trabajo de uno de los colaboradores nuestros que hicimos con Jill Livingston, que acabamos de publicarlo, en el cual en Argentina los factores potencialmente modificables son el 60%. O sea que el 60% de la carga de enfermedad en demencia, si hiciéramos lo que tenemos que hacer, lo bajamos y la gente llega mucho mejor. No es para deprimirnos, pero si vemos a la derecha, los factores en Argentina están creciendo. Ismael hizo la evaluación en el 2009, el 2013, 2018 y crecen y algunos factores como la hipertensión, digamos, lo que tiene que ver con la hipertensión, la obesidad, el alcohol, el, el aislamiento social y la diabetes en estos años del 2009 al 2018 han venido creciendo en nuestro medio. De los factores de riesgo les diría que el único que bajó, hay dos que bajaron, es lo que tiene que ver con el tabaquismo, que eso todos sabemos que el tabaquismo está bajando, las grandes campañas que se hicieron llevaron a que se reduzca el número de fumadores y la educación que nos quejamos, en realidad la educación también ha tenido un cambio en este tiempo. El trabajo de Ismael también lo que muestra, y esto tiene que ver con varias presentaciones del Congreso, es cómo sabiendo que están todos estos factores de riesgo, uno puede contribuir para reducir el impacto de la demencia en la tercera edad. Y específicamente las diapositivas que estamos viendo tienen que ver con el proyecto mundial, el proyecto Finger, que es un proyecto que va dirigido a trabajar preventivamente sobre individuos en riesgo, pero que todavía no tienen deterioro cognitivo. Hay varias, esto tuvo que ver, las imágenes que estaban viendo tienen que ver con distintas mesas que se hicieron en el Congreso. Abajo a la izquierda tiene que ver con Latinoamérica, arriba a la izquierda tiene que ver con el Finger Global, arriba a la derecha tiene que ver con Latinoamérica, o sea, con los distintos grupos de investigación que están trabajando para demostrar lo que yo les diría que es casi obvio, que si uno controla los factores de riesgo, los sujetos llegan mejor. Cuando nosotros organizamos el trabajo en Latinoamérica, el gran desafío, yo les tengo que confesar, todavía no tenemos los datos, está en curso el trabajo, pero dentro de los objetivos estaba demostrar el cambio. Yo no tengo duda que vamos a demostrar el cambio, pero el gran desafío para mí es hacer intervenciones que sean sostenibles en el tiempo. La dieta finlandesa, la dieta mediterránea son bárbaras, pero si yo no las adapto a la población, eso lo van a cumplir un tiempo y después no lo van a cumplir. Y ese es el gran objetivo de tratar de armonizar. Les doy un ejemplo, dentro del grupo de Latinoamérica, el ejercicio físico en Argentina se hace en la ciudad de Buenos Aires en un gimnasio, pero en República Dominicana se reúnen en una plaza para bailar. Bailan, no sé si salsa o qué es lo que baila en República Dominicana, pero se reúnen varias veces en la semana y el ejercicio físico es el baile. Y si ellos tienen, el Caribe tienen la naturaleza, en los genes está el baile, y si uno les promueve eso en la gente mayor, eso ayuda a actuar dentro de todo esto preventivo. Otra de las presentaciones, esta fue una conferencia central que me gustó mucho, es un trabajo de Holanda, de Gent Holster, que muestra su proyecto, tienen un proyecto de longevidad
el que llaman 100 plus. ¿Por qué? Porque están juntando individuos de más de 100 años y quieren estudiar desde el punto de vista de la anatomía patológica, desde el punto de vista de los genes, desde el punto de vista de los hábitos, desde el punto de vista de los factores de riesgo, quieren estudiar qué es lo que hace que alguien pueda vivir 100 años, ya no 80 años. Y es interesante, arriba a la izquierda van a ver, ellos mostraron fotos de varios de los individuos, de las personas que tienen, fíjense en 103, 102, 115, 104, 102, 104, 103, 105, o sea, muy longevos. Es interesante, ¿por qué? Porque tienen en este momento 480 centenarios. El 70% son mujeres, 110 en este momento son los que tienen vivos, 51% viven independientes, 51% viven solos. Pero más interesante todavía es el slide siguiente. Los centenarios, la parte izquierda superior, están lúcidos, tienen alto nivel socioeconómico, alta educación, tienen cantidad de chicos importantes, no está relacionado en el caso de ellos al tabaquismo, al alcohol o al peso, sí al optimismo y a los objetivos. Y acá hago un paro 2 minutitos y les comento de un trabajo que es súper interesante y que se viene a sumar a esto. La diferencia entre el envejecimiento normal y el envejecimiento exitoso, la diferencia entre llegar bien o mal a los 80 años es cuidar todos los factores de riesgo. La diferencia en llegar a los 105 años y estar impecable son los genes, ya dejan de ser los factores de riesgo. Pero bueno, a los 80 es una buena edad como para que nos propongamos que lleguemos. Recuerden que las demencias tienen una prevalencia del 2% a los 60 años y el 40% a los 80. O sea que 4 de cada 10, 1 de cada 2 de 80 años tienen demencia. Ese es el impacto general que tenemos. Entonces, por eso es importante y por eso se discute todo esto. Los centenarios tenían nivel de funcionamiento intelectual parecido o sea, en el mismo nivel de los sujetos de 80 años, tienen más resistencia al depósito de amiloide, resistencia al MAP3, o sea, tienen características cerebrales que son características distintivas a aquellos que llegan con esa posibilidad de estar absolutamente lúcidos, independientes y digamos, por encima de los 100 años. Lo que están estudiando en el grupo de Ámsterdam es no solo esto que yo les decía, sino tratar de ver qué es lo que pasa en la parte genética, qué es lo que pasa en la parte epigenética. Haciendo otro salto y yendo digamos, a otra referencia, ustedes saben que Francisco Lopera en Medellín tiene familias de Alzheimer, tiene la familia más grande de enfermedad de Alzheimer, más de 1000 personas. Como sabemos, todos los Alzheimer familiares empiezan, cuando es familiar hereditario, empiezan a la misma edad. Francisco se encontró que había algunos sujetos que empezaban mucho después o no empezaban, y se encontró algunos que tenían la alteración genética. ¿Y qué es lo que hizo? Fue a estudiar qué gen protegía contra el gen que producía el Alzheimer. Y ese va a ser el capítulo, no que vamos a tratar hoy. Hoy vamos a hablar de anticuerpos, vamos a hablar de biológicos, pero el capítulo siguiente va a ser, en primer lugar, los transportadores virales y en segundo lugar va a ser las modificaciones genéticas, ¿no? Que van a ser el gran desafío. Bien, dentro de esto de la prevención, ya para terminar, hay 2 trabajos, 2 presentaciones que me parecieron bárbaras. Las resumo. Una es de una neuróloga de la India, Subarna Ladi, que presentó cómo juega el bilingüismo sobre la demencia
cómo protege el bilingüismo sobre la demencia, y la presentación siguiente mostró, que es esta que pongo ahora, muestra cómo el bilingüismo, ser bilingüe, retrasa 5 años el comienzo de las demencias, controlando, como dice el paper, controlando los otros factores de riesgo confundidores. O sea que aquellos que son bilingües retrasan el comienzo de la demencia. Ella lo hizo en la India tienen una mezcla enorme de lenguas y tienen esta posibilidad de hacer este estudio, pero no solo de la India. Después el paper que aparece en Neurology ya toma otras, digamos, otras discusiones sobre otros bilingüismos. Bien, esto tenía que ver con la prevención y me parece que es un capítulo que nos va a dar, y sobre todo para Latinoamérica es un capítulo que es clave. Esta es un slide que yo saqué. Como siempre, las presentaciones son, digamos, tipo a lo grande del mercado americano, no son dantescas. Uno cuando ve las presentaciones, las reuniones, vamos, se queda asombrado de lo que está viendo. Bueno, este era el escenario y esta era la parte inicial. Después voy a mostrar otra diapositiva. Vamos al diagnóstico. ¿Qué es lo que tuvimos en el diagnóstico? Esto es para ponernos en contexto. 1984 se crea el criterio clínico de enfermedad de Alzheimer que usamos hasta nuestros días, el criterio del diagnóstico clínico patológico de la enfermedad de Alzheimer. Y en ese momento, ustedes recuerdan, porque cada vez que queremos publicar algo es el NINSADRA, decimos que nuestros pacientes son Alzheimer posible, probable o definido según el NINSADRA. 1984, con todo el desarrollo de los biomarcadores, que yo no los voy a agobiar porque los agobié en otras charlas previas, vamos a ver qué es lo que hay ahora. Con todos los biomarcadores, en el 2018 empieza el diagnóstico biológico de la enfermedad de Alzheimer. El diagnóstico biológico de la enfermedad de Alzheimer. Y vamos a ver dónde está la gran discusión hoy. ¿Dónde está la gran discusión hoy? ¿Por qué? Porque hay dos grupos grandes que están en discusión. Un grupo que considera que si el biomarcador está positivo, ya tiene enfermedad de Alzheimer. Y otro grupo que dice que enfermedad de Alzheimer es cuando empieza la sintomatología. Yo creo que la discusión nos excede. Yo creo que están discutiendo cosas que no son importantes, y vamos a ver dos presentaciones después, la de Reisa Sperling y la de Randy Bateman, que vamos a ver cómo que uno tenga amiloidosis en el cerebro es como, o va a terminar siendo en algún momento, como tener colesterol alto o tener hipertensión. Nadie dice que porque tenga hipertensión tiene que hacer un accidente cerebrovascular, pero si no la trato, si no hago algo, es muy probable que termine en eso. Y ahí está el santo grande a nivel de la investigación y a nivel del diagnóstico. Por supuesto, como ya conocemos, biomarcadores de amiloidosis, de tau y neurodegeneración. La niña bonita ya no está, hubo muchas presentaciones de PET, de líquido cefalorraquídeo, pero la niña bonita está en el estudio de los biomarcadores en sangre. Y yo les muestro algunas de las presentaciones, esta presentación de FITPUR que muestra cómo el dosaje en sangre de fosfotau 217 permite discriminar no solo entre Alzheimer y no Alzheimer, sino que permite discriminar entre Alzheimer intermedio y Alzheimer avanzado. O sea, que ya no solo con lo que estamos viendo en sangre nos imaginamos si hay depósito o no hay depósito de amiloide en el cerebro, sino que ya podemos estar imaginándonos cuánto depósito hay. Y yo creo que es el gran salto de este congreso. El congreso pasado fue la posibilidad de que jugaran estos biomarcadores en sangre. Ahora que estos biomarcadores en sangre
puedan tener un rol en asistencia primaria. Esta es otra presentación, es la relación de fosfotau y fosfotau 181 y 217 relacionada con el depósito de amiloide en PET, fosfotau en plasma versus amiloide en PET. Y esto para mostrarles que no solo es el delirio mío, sino que ustedes saben que Alzheimer Association hace comunicados de prensa durante el Congreso. Y uno de los comunicados de prensa es este que les estoy mostrando. ¿Son los test de sangre en la enfermedad de Alzheimer ya suficientes para asistencia primaria? Y el comentario que me parece súper interesante, porque lo otro se los conté yo, es el comentario que hizo ya Gil Rabinovici de San Francisco. Miren cómo se acelera todo esto. Estuvimos 20 años para que el PET con amiloide demuestre y termine aprobado por las agencias regulatorias como la FDA. La fosfotau en plasma lleva solo 4 años y ya se está discutiendo el uso en asistencia primaria. Ahí a la derecha está la presentación, la publicación 2024 de JAMA de Palmquist, que él mostró cómo estos biomarcadores sirven para detectar Alzheimer en asistencia primaria, en asistencia secundaria, por supuesto. Pero ¿por qué es importante en esto? Nosotros acabamos de mandar una editorial con Nilton Custodio, Francisco Lopera, a Alzheimer and Dementia, discutiendo el uso de los antiamiloides y los antiamiloides en Latinoamérica. ¿Por qué es importante esto? Porque esto es lo que va a permitir que se empiece a ser masivo, barato, sencillo el diagnóstico de nuestros pacientes. Un PET con amiloide con mucha suerte son $2.000, un estudio de líquidos cefalorraquídeos son $1.500, pero el estudio en sangre baja muy significativamente y va a ser lo que nos va a permitir usarlo mucho más en lo que tiene que ver con, por ejemplo, en Latinoamérica. Bueno, un poco la diapositiva que tiene que ver con biomarcadores en sangre, A-beta 4240, fosfotau en plasma y neurofilamentos de cadena liviana, uno para amiloide, el otro para tau y el otro para neurodegeneración. Este slide yo lo había presentado ya el año pasado, es un poco para recordarnos dónde estamos parados con esto. Bueno, seguimos. Una de las conferencias centrales del último día fue la conferencia sobre ADNI. Michael Weiner mostró la trayectoria de 20 años, en realidad mostró 23 años, pero mostró la trayectoria de 20 años del ADNI, Alzheimer Disease Neuroimaging Initiative, que nosotros tuvimos la suerte, y ahora vamos a ver, tuvimos la suerte de participar. Fue el primer grupo en Estados Unidos que empezó a trabajar en los distintos centros de Alzheimer para homogeneizar los biomarcadores y fue el punto de partida para el gran adelanto que se tuvo tanto desde el punto de vista de la fisiopatología como desde el punto de vista de los tratamientos. La conferencia de Michael Wagner fue espectacular, mostró cómo se fue desarrollando todo esto a lo largo de 20 años. Yo les contaba que en este slide nosotros tuvimos la suerte de participar dentro del ADNI, comenzamos en el año 2012, acá es una de nuestras publicaciones del 2014, y realmente esto, si yo les tengo que decir para el grupo nuestro, fue uno de los pilares centrales para el desarrollo que tuvimos. ¿Por qué? Porque nos permitió entrenarnos, nos permitió desarrollar métodos que no teníamos, nos permitió, digamos, generar un desarrollo dentro de la institución a partir de esta colaboración, que fue un salto diferencial para muchos otros proyectos que después tuvimos en curso. Como curiosidad, uno de nuestros pacientes de ADNI, arriba tenemos el FDG con el hipometabolismo posterior,
En el medio tenemos el PET con marcación amiloidea. Ahí a nivel de corteza ven naranja y rojo los depósitos amiloideos. Y abajo tenemos la marcación con un marcador de tau, en el cual vemos en amarillo y rojo, amarillo y naranja, vemos la marcación de tau en los sujetos con enfermedad de Alzheimer. También se presentó, esta es otra de las presentaciones, estos grandes consorcios del ADNI, que es en Alzheimer esporádico normal, el LEADS es en Alzheimer en gente joven, pero no genético. Nosotros formamos parte del LEADS. Se comparó en esta presentación. Lagarde lo que hizo fue comparar las características de los Alzheimer de comienzo temprano no familiares con los Alzheimer de comienzo normal o tardío, por supuesto que no familiares. Y bueno, algunas de las descripciones, por ejemplo, mucho más depósito de amiloide en menos tiempo, al mismo nivel de deterioro, más depósito de amiloide en los jóvenes. O sea, se hizo toda la relación de cómo juega todo esto en estas enfermedades de comienzo más temprano o de comienzo más tardío. La conferencia de Reisa Sperling. La conferencia de Reisa Sperling yo les diría que es imperdible. Primero porque Reisa ha sido el gran desarrollo en los biomarcadores y en el Alzheimer preclínico, pero además porque Reisa Sperling explicó en la conferencia, en primer lugar, por qué tenemos que ir tan temprano en la enfermedad. Todos sabemos que empieza la marcación amiloide a más de 15, 20 años antes, la alteración de tau 10 años antes, y ella hace todo el desarrollo explicando todo esto, pero lo más interesante es esta parte. ¿Por qué? Porque ella explica, porque siempre una discusión fue, bueno, pero hay sujetos normales que tienen marcación amiloidea y no quiere decir que tengan Alzheimer. Bueno, lo que hicieron es ver todos los normales con amiloide positivo y ver qué es lo que pasa en el tiempo. Y lo que pasa en el tiempo es lo que vemos abajo a la izquierda, en naranja. Los que tienen marcación amiloidea normal terminan siendo deterioros cognitivos de tipo Alzheimer. O sea que tener amiloide a la larga, si uno vive, si no tenemos otra cosa en el medio, termina teniendo enfermedad de Alzheimer. Pero lo que yo les decía antes, ¿qué fue lo más interesante de Reisa Sperling? Abajo a la derecha quiere sacar el estigma del Alzheimer y dice, cuando nosotros tenemos una paciente y tiene un problema de cuello de útero y tiene un carcinoma in situ y le tratamos el carcinoma in situ se cura y la paciente se cura y nunca más tiene cáncer. Y ella homologa esto a la enfermedad de Alzheimer y dice, si tenemos amiloide, vamos a tener enfermedad de Alzheimer, pero si nosotros podemos actuar antes, y esto le diría que esto es lo que más me llamó la atención, si podemos actuar antes, no tenemos o no vamos a tener por qué tener la enfermedad. Y ella lo compara con el cáncer y lo compara con las enfermedades cardiovasculares. Vuelve a lo mismo, si yo tengo factores de riesgo cardiovasculares, no obligadamente tengo un infarto o un accidente cerebrovascular, sí tengo muchísimas más chances de hacerlo y sí me tengo que cuidar para no hacerlo. Y ahí es donde se está trabajando hoy, que es lo que yo les decía, que me parece que es una de las perlas importantes. Después vamos a ver qué es lo que dijo Randy Bateman acerca de esto. ¿Qué es lo que pasa con respecto al tratamiento? ¿Qué es lo que más me llamó la atención del tratamiento? Bueno, esto es la publicación de Jeffrey Cummings del Pipeline de Drogas de Demencia, 164 ensayos clínicos, 127 drogas en investigación, 51.000 pacientes, 51.000 participantes están en este momento en investigación de enfermedad de Alzheimer. Y por supuesto, mecanismos como vemos en el medio, en rojo la amiloide,
en lila mecanismos que van sobre los receptores lipídicos, en celeste reguladores epigenéticos, anti-tau, antiinflamatorios que actúan sobre la parte del metabolismo. Y como vemos a la derecha en las tortas, vamos a tener cómo juegan cada uno en las distintas fases y en las distintas etapas evolutivas. El pentágono, la demencia severa; el cuadrado, la demencia moderada; el círculo, la prodrómica; el triángulo con la base superior, el preclínico; y el triángulo con la base inferior, voluntarios normales, ¿no? Esto es lo que hoy se está desarrollando. Los anticuerpos monoclonales vinieron para seguir todo el próximo periodo. El aducanumab, que fue el primero y que fue controvertido, ya está prácticamente en desuso. Los dos que están son el lecanemab, que tuvo la aprobación regular en julio del año pasado, y el donanemab, que tuvo la aprobación regular ahora inmediatamente sobre el Congreso. Les cuento como perla: el viernes antes del Congreso, FDA aprobó esto; el viernes antes del Congreso, EMEA no aprobó los antiamiloides para Europa. Una semana después del Congreso, Gran Bretaña aprobó los antiamiloides para Gran Bretaña, ¿no? Esto es un poco política neuropolítica, ¿no? No se da por casualidad que lancen cuando lanzan, porque lo lanzan en el medio de estos congresos masivos, y tampoco se da por casualidad que las agencias regulatorias, que son tan puntillosas, lancen las informaciones cuando las lanzan, ¿no? Bien, el lecanemab, por supuesto, ya viene con su trabajo clásico de New England, demostrando tanto el lavado amiloideo como el cambio a nivel de la parte clínica. El donanemab muestra, como vemos arriba en el centro, las diferencias en celeste entre placebo y abajo con donanemab con respecto al amiloide, y las dos imágenes de abajo nos están mostrando el 35% de enlentecimiento a las 76 semanas a nivel de la parte funcional, y a nivel del CDR un 36%. Bien, el problema, y hubo varias presentaciones, el problema de los antiamiloideos hoy por hoy son los efectos adversos: 30% en aducanumab, baja al 14% en lecanemab, sube alrededor del 20% en donanemab. El área es edema y hemorragia cerebral. Tengan en cuenta que más del 80% de los que tienen ARIA son asintomáticos. Y bueno, se está discutiendo mucho no solo la fisiopatología del lavado del amiloide a nivel de la pared de los vasos, de la angiopatía amiloidea, que como todos sabemos se asocia a enfermedad de Alzheimer, sino también cómo uno debiera manejarlo y cómo es el rol inflamatorio. Y en esta diapositiva nos muestra qué es lo que pasa con las citoquinas, y se plantean si uno no debería tener una conducta más agresiva desde el punto de vista antiinflamatorio. Bueno, esto un poco también de las reuniones. Vamos a ver, y este es otro de los comunicados de prensa que hace Alzheimer Association, y que para mí es otra de las perlas. ¿Por qué? Randy Bateman, viviendo entre nosotros, personas con Alzheimer, que se previno la enfermedad de Alzheimer. Es un título desafiante, pero es un título gente que tenía la enfermedad y que todavía no tiene, pero que ya está en edad de tenerla y todavía no la desarrolló. Y esto es súper interesante porque Randy Bateman presenta, esta es la presentación de Randy. Randy, nosotros trabajamos con Randy en el DIAM, y Randy presenta los resultados de, ustedes saben que la plataforma del DIAN es la plataforma del Alzheimer genético,
de investigación en Alzheimer genético es enorme, pero además es una plataforma súper original por varias cosas. La primera, porque las drogas las investiga una universidad. La segunda, porque es una plataforma dinámica. Ya no es, estoy investigando pacientes versus placebo y me queda eso como línea de investigación, sino que son distintas cohortes que se van haciendo la superposición. Eh, como perlita chica, abajo en naranja, lo que tienen es prevención primaria. Lo que estamos empezando el año que viene, que va a ser usar el Rentementug, que es un anticuerpo monoclonal contra la amiloide, en sujetos con enfermedad de Alzheimer genética, pero que todavía ni tienen sintomatología ni depositaron el amiloide. Pero ese no era el centro de la conferencia. El centro de la conferencia es la parte superior. El gantenerumab, que era un anticuerpo de Roche, el gantenerumab se retiró porque no encontraron diferencias significativas en el trabajo. ¿Qué es lo que hicieron? Siguieron a los sujetos asintomáticos que los habían tratado con gantenerumab. O sea, el gantenerumab había lavado el amiloide, pero clínicamente no encontraron cambios en la parte cognitiva, en lo funcional, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hicieron? Ir a buscar 10 años después, ¿qué pasó a aquellos sujetos que eran asintomáticos y que le removieron el amiloide? Y esta es una de las perlas, ¿por qué? Porque muestran una reducción del 50% a los 10 años del comienzo de la demencia, lo cual esto es súper interesante y a mí me pareció uno de los reportes más interesantes y va en línea de lo que decía Raisa Sperling. El Randy muestra esta diapositiva, la parte superior lo que muestra es que si podemos cambiar el 50%, reducimos 5 años la enfermedad y retrasamos 15 años en comienzo. O sea, es alucinante lo que estamos hablando. Bueno, y Randy abajo a la derecha lo que muestra es, él pone de ejemplo lo que era la hipercolesterolemia familiar y pone fotos de las alteraciones a nivel de la piel de la hipercolesterolemia familiar y cuando salieron las estatinas, prácticamente esto desapareció, o sea, desapareció esto que veíamos. Y él lo asimila a la enfermedad de Alzheimer y pone que en sujetos asintomáticos, esto estamos hablando de ciencia ficción, o sea, estamos hablando de qué es lo que va a pasar en los próximos años, no lo que estamos haciendo hoy en clínica, pero sí hacia dónde estamos yendo. Lo que está mostrando es que si uno saca el amiloide en un asintomático, tarda muchísimo más en aparecer la sintomatología del paciente, lo cual, si bien el gantenerumab se cayó, si bien no se va a reflotar el gantenerumab, son súper interesantes los resultados porque nos muestran a largo plazo qué es lo que pasa con estos tratamientos. Bien, bueno, esta la conocen, es la famosa campana de la libertad, ¿no? Que uno va a ver cada vez que va a Filadelfia. ¿Qué otras cosas se discutieron? Anti-Tau, anticuerpos monoclonales para Tau. Mar Mintum presentó de Eli Lilly toda la línea de anti-Tau en fases preclínicas, fase 1, fase 2, qué es lo que se está investigando, oligonucleótidos antisentido. O sea, hizo un panorama general, estuvo muy linda la conferencia para ver qué es lo que se está haciendo ya no solo en Alzheimer, sino en Tau, menos en inflamación. Ahí no fue, digamos, lo que tuvo que ver con inflamación. Pero yo junté esta otra conferencia de Timothy Miller. ¿Por qué? Porque Timothy Miller muestra qué es lo que pasa con los oligonucleótidos antisentidos en las enfermedades degenerativas. Y empieza mostrando qué es lo que pasó con la ELA. Y sigue mostrando qué es lo que pasa con las taupatías. O sea que estos oligonucleótidos antisentidos que actúan sobre la tau
probablemente van a ser los próximos tratamientos para las taupatías. Recuerden que tenemos taupatías primarias, la demencia frontotemporal. Recuerden que la demencia frontotemporal puede ser por tau o TDP-43, la PCP, la parálisis supranuclear progresiva, algunas corticobasales, y están investigando eso, pero recuerden que también la enfermedad de Alzheimer es una taupatía secundaria. Nosotros, uno de los protocolos de Alzheimer genético, estamos investigando en formas familiares de Alzheimer, junto con Randy Bateman, que se lo nombré recién, con lecanemab y con un anti-tau. Se está trabajando sobre la superposición de los dos. Por supuesto, dentro de tratamiento les puse la parte de prevención, tratamientos preventivos son claves, y una conferencia discutiendo la prevención, no solo como yo se las comenté al principio, sino la prevención secundaria, los tratamientos en sujetos asintomáticos y con depósito amiloideo, y la prevención primaria en sujetos que todavía no depositaron el amiloide. Ahí vemos lo que tiene que ver con prevención secundaria y toda la discusión de lo que tiene que ver con prevención primaria. Bien. Yo les decía que tuve la suerte, uno a veces tiene suertes en la vida, y bueno, la verdad que esto para mí fue una suerte, el hecho que me invitaran para una de las conferencias centrales. Les cuento que es difícil, digamos, un volumen de 5.000 personas, o sea, el congreso son 12.000, pero atendiendo debía haber 5 o 6.000 tranquilamente. ¿Y de qué hablé yo? En realidad lo que tenía que contar era la investigación nuestra. Conté nuestra investigación, que de eso puse poco porque si no, no me iba a dar el tiempo, pero dije y conté cuáles eran las dificultades en los países de medianos y bajos ingresos como Latinoamérica para investigar, y a dónde tiene que ir la investigación tanto en altos ingresos como en bajos ingresos. Tengan en cuenta que la aprobación de la FDA del donanemab pidió que se hiciera un trabajo, o sea, que se continuara el trabajo, porque la aprobación es sobre protocolos que no tienen diversidad. Latinoamérica es la cuna de la diversidad, o sea, si uno quiere diversidad, donde más diversidad tenemos es en Latinoamérica, sin ninguna duda. Y bueno, yo lo que conté, en primer lugar, que la prevalencia de demencia va a ser mayor en nuestros países, que Latinoamérica, según Alzheimer Association, es de las prevalencias más altas de demencia, que los factores de riesgo en Latinoamérica son mayores que en el mundo en general, y que ahí tienen que los planes de Alzheimer, los que nos permite organizar todo esto, la verdad que en Latinoamérica, en África y en determinados países están bastante limitados, ¿no? Yo siempre digo, y no me voy a meter con los planes que hay o con los que no hay, pero si yo tengo un plan de Alzheimer y no tengo fondos, no tengo un plan de Alzheimer, ¿eh? No, no me digan que tengo el plan de Alzheimer y el gobierno no dio fondos. Si no hay fondos, todo lo otro es política, nada más. Y la realidad es que esto es algo, nosotros hace 2 semanas nos reunimos en Tucumán, un grupo de neurólogos de Argentina, discutiendo qué es lo que podemos hacer. Yo es la tercera vez que lo discuto, espero que esta vez podamos sacarlo adelante. ¿Qué es lo que podemos hacer para desarrollar un plan nacional de Alzheimer? Bien, ¿y qué es lo otro que yo presenté? ¿Cuáles eran las desigualdades en las capacidades de investigación? Esto es las publicaciones en el mundo científico hoy. Lo que ven a la izquierda es un mapa del mundo proporcional de los continentes, de lo que se publica en los distintos continentes. Latinoamérica me deprimo, ¿no? África ni hablemos.
Este es un trabajo. El segundo trabajo que está a la derecha nos muestra que el 88% de la población mundial está fuera de donde se hacen las publicaciones. Estados Unidos es el 4% de la población mundial y publica el 40%. Inglaterra el 28% y es el 1% de la población mundial. O sea que esto es una barbaridad. Otra barbaridad es que la mayor parte de los protocolos de Alzheimer se hacen en lugares, en Latinoamérica solo el 4%, en África solo el 2%. Esto está sacado de clinicaltrials.gov, y en Estados Unidos los grupos minoritarios están solo en menos del 5% de los ensayos clínicos. Esto es lo que dijo la FDA. Están investigando en la pecera, o sea, hay que investigar más abierto. Y si vemos lo que viene pasando de los últimos 25 años, 1995 al 2020, los países de medianos y bajos ingresos no creció la investigación farmacológica y sí creció en los de altos ingresos. Esto es para mis amigos que dicen que en los países de bajos ingresos se tiene digamos, a los ratones, digamos, se mal investiga y se prueban las cosas en los países de bajos ingresos y se usan en las de altos ingresos. Es mentira, o sea, se prueba y se usa y tenemos que ver qué hacemos para que se pruebe en todos lados. Esta es una publicación que sacamos con Pablo Baniati y Ricardo Nitrini de Brasil. Este es un libro que se publicó en el 2014 en Estados Unidos. Michael Weiner, el que mostró lo del ADNI, publica los ensayos clínicos de enfermedad de Alzheimer. Y nosotros publicamos el capítulo, las lecciones aprendidas desde Argentina y Brasil. Y nosotros planteábamos que hay grandes oportunidades, grandes poblaciones, una gran diversidad y disparidad. Hay equipamiento, hay diagnósticos estandarizados y hay investigadores muy bien entrenados en toda Latinoamérica, ¿no? Eso es. Y ya para terminar, yo les decía que un poco mechado con todo esto, yo fui mostrando mis investigaciones que ahora las saqué para no comerme todo el tiempo en eso. Para terminar, en la conferencia yo lo que puse es cómo debe ser la investigación y cómo debe ser la colaboración entre los países de altos ingresos y los de bajos ingresos, y lo que no tenemos que tener, y nosotros tenemos que saber esto, es el colonialismo. O sea, no podemos juntar muestras y mandarlas para que investigadores de países de altos ingresos publiquen. Lo que tenemos que hacer es esto, que es, en primer lugar, grupos de colaboración, redes, eso es importantísimo, trabajar. En segundo lugar, los fondos tienen que estar distribuidos. De hecho, el NIH, después de esta conferencia me escribieron un grupo del NIH, porque ellos están buscando cómo logran la diversidad, es una de las preocupaciones. El acceso a la ciencia. ¿Saben cuánto? Bueno, se lo saben porque ustedes son como yo. Mandar a publicar un paper son $3.500 en una revista Open Science, ¿no? Un subsidio mío del CONICET son $5.000. O sea que yo me puedo gastar un subsidio de $5.000 en una publicación. Es imposible. Bueno, eso, la ciencia, hay que cambiarlo, eso es una de las cosas. El compartir, el hacer protocolos en común, biobancos. Este punto, el punto 5, yo creo que es el punto fundamental. Es desarrollo de la capacidad local, entrenar a nuestra gente, desarrollar la capacidad y desarrollar la infraestructura. Yo cada vez que voy a negociar para hacer un proyecto con Estados Unidos o con Europa, siempre planteo qué es lo que gano yo además de mandar las muestras. Y el que gano yo no es plata, el que gano yo es que se forme gente o tener equipos y esto es importantísimo. Por supuesto, la transferencia de conocimiento y por supuesto las redes regionales que son claves para todo esto. Bien, bueno, los aburrí un poco con la presentación mía, pero en realidad les mostré cuáles eran
la parte de prevención, la importancia de la reducción del riesgo. Sin duda la era de los biomarcadores, no le tengamos miedo, es una cuestión de tiempo a que tengamos biomarcadores baratos y sencillos. La amiloidosis cerebral no es sinónimo de Alzheimer, pero tenemos que preocuparnos, no es normal el depósito en el cerebro y tenemos que hacer todo lo que tenemos que hacer para que termine siendo lo mismo que la hipercolesterolemia o que el manejo de la hipertensión. Los antiamiloideos tienen un rol, podemos discutirlo. Los anti-tau están en desarrollos de investigación y para terminar, como yo les decía al principio, muy probablemente lo que vamos a ir es hacia una medicina de precisión, en la cual vamos a tener ventanas terapéuticas. Ustedes saben que nosotros pensamos que el depósito, la alteración, la hiperfosforilación de la proteína tau se daba en un momento de la evolución de la enfermedad. Hoy sabemos que hay distintas hiperfosforilaciones de la tau en distintos momentos. Hoy sabemos que la placa amiloidea no es tóxica, los oligómeros solubles son los que son tóxicos en el cerebro, por eso fallaron tantas medicaciones previas. O sea, desde el punto de vista de la investigación y desde el punto de vista de la clínica en los próximos años, estamos en un momento realmente apasionante. Le agradezco a Ignacio que me haya permitido contarles qué fue lo que me sorprendió en el Congreso, qué cosas me parece que van a ser los adelantos para el próximo tiempo. Muchas gracias. Bueno, Ricardo, felicitaciones, muchísimas gracias. La verdad que te pasaste excelente la disertación y bueno, y felicitaciones también por haber sido elegido para presentar el trabajo, qué orgullo. Así que bueno, excelente. Vamos a ir a las preguntas. La doctora Maribel Baute pregunta acerca de la prevalencia, perdón, del deterioro cognitivo en la posmenopausia en demencia, si la terapia de reemplazo hormonal es beneficiosa para disminuirla. En realidad la terapia de reemplazo hormonal no está demostrado ni que disminuya la enfermedad de Alzheimer, pero sí la terapia de reemplazo hormonal, lo que van a tener de diferencia es, que eso sí se demostró, es que a nivel atencional y a nivel cognitivo tienen diferencias significativas, pero no está demostrado ni como prevención ni como tratamiento el tratamiento hormonal. Al menos hasta ahora, ¿no? Como siempre, todo se puede revertir, pero por ahora los datos que tenemos no. Excelente. Otra pregunta, Ricardo. Acá el doctor Julián Bustin desde Argentina pregunta que tiene entendido que en Inglaterra se aprobaron los antiamiloides solamente para el tratamiento en privado, pero no en el sistema público. ¿Qué opinas? Entonces te pregunta respecto de la llegada a Latinoamérica y a qué paciente se lo indicarías. Bien, bien. Julián le mando un abrazo, es un amigo. En realidad sí, es cierto. En Inglaterra se aprueba el uso, pero el NICE no aprueba la cobertura. Eso es típico de los ingleses. En realidad, si ustedes me preguntan, yo estoy convencido que como EMEA no lo aprobó, Inglaterra lo aprueba y va a tener un flujo desde Europa a Inglaterra para hacer tratamiento enorme, que por eso está muy enojado. Yo tuve esta semana con amigos de allá de Europa, están enojadísimos porque van a tener esto. Pero en realidad el planteo es algo que también me preguntaron ahí. O sea, hoy por hoy el costo económico es alto. O sea, hoy por hoy el costo económico, por ejemplo, del Donanemab está en $26.000 al año. O sea, que estamos hablando de costos fuera de la accesibilidad general. Pero, hay un trabajo que hicieron de costos en Estados Unidos en el cual tomaron Medicare. Sacaron todas las personas mayores de 60 años de Medicare. Vieron quiénes tenían Alzheimer o demencias relacionadas a Alzheimer o deterioro cognitivo leve en Medicare.
le aplicaron todos los criterios diagnósticos de inclusión y de exclusión que tuvieron los antiamiloideos. Para empezar, que tienen que ser formas leves, que no tienen que estar anticoagulados, que no tienen que estar en riesgo de un accidente vascular, que no tiene que tener 2 alelos 4. Bueno, hay toda una lista, un checklist enorme que es el uso apropiado de los antiamiloideos. Cuando uno usa, que publicó Jeffrey Cummings el paper, pero este que les estoy diciendo no es de Jeffrey, toma el paper de Jeffrey, lo aplica en Medicare y se encuentra que tanto en deterioro cognitivo leve como en demencias, menos del 10% de la población es la que podría usar esto. A raíz de esto, cuando yo estaba ahí en Filadelfia, le digo a María Carrillo, le pregunto, ¿cuál es el volumen que se está aplicando hoy en Estados Unidos? 3.000 personas. O sea, tiene un nicho de aplicación, tiene una etapa, tiene un determinado paciente, tiene características específicas. Si uno cumple todo eso, la verdad que yo creo que uno debería cubrirlo. Esa es mi Bien, manera de pensar. El problema, que es lo que debe pensar, digamos, Julián. las coberturas, o Julián, es que lo termina usando todo el mundo para cualquier cosa y termina siendo, o sea, los anticuerpos mal usados son muy complejos. Son complejos para controlar, complejos para usar, complejos. Bien usados, yo creo que tienen un nicho. Creo que esa es la respuesta para Julián. Yo estoy de acuerdo con los anticuerpos, pero estoy de acuerdo con que es muy reducido el grupo de pacientes que va a poder usarlo. Además del Muchas uconazol. gracias. Una pregunta más, en este caso de la doctora Awilda Candelario de República Dominicana. Le mando un abrazo también a Awilda. Quiere saber cuál es tu opinión basada en tu experiencia en el mundo real del tratamiento del Alzheimer con monoclonales. Bueno, algo estuviste adelantando obviamente de monoclonales, pero bueno, respecto a tu experiencia. Sí, nosotros no tenemos en este momento monoclonales en clínica. Todo lo que tengo de monoclonales es en investigación. El, En investigación es difícil, en clínica también, porque por 5 pacientes que yo tenga, o 10 pacientes, o 20 pacientes, es difícil que les venga a decir que es el resultado espectacular. El- eh, Creo que en investigación el punto interesante es muy al principio, y en clínica va a ser interesante muy al principio. Creo que ahí va a estar el juego. Eh, Ahora, si me pregunta si yo lo usaría en clínica, sería muy cuidadoso para usarlo. O sea, muy cuidadoso en el uso y muy cuidadoso en la selección. Bien, muchas gracias. Bueno, vamos a elegir tres más en honor al horario también. Acá el doctor Sebastián Rivero, en principio te quiere felicitar, dice que es enorme tu profesionalismo y dedicación, y preguntarte sobre otras demencias no amiloideas, en qué momento estamos del diagnóstico y del tratamiento, y si los antiamiloides se proponen su uso. Claro, no. Los antiamiloideos no, porque en realidad el depósito de amiloides es sobre Alzheimer. Pero estamos en una época, o sea, hoy, si ustedes me preguntan en clínica, no. Pero si ustedes me preguntan en investigación, hace 3 años yo le hubiera dicho que en frontotemporal no había nada. Hoy hay anticuerpos en investigación en fase 2 antisortilina que reducen la progranulina y que actúa, o sea, se actúa sobre frontotemporal con evoluciones a 2 años que cambian un 50% la evolución. ¿Esto lo podemos traducir en clínica? No, todavía eso es investigación, hay que hacer investigaciones más masivas, o sea, son N chicas todavía para decir que eso es así, si no es nada más para decir que es interesante lo que se está investigando. Es interesante lo que se está investigando, como yo mostraba en frontotemporales oligonucleóticos antisentidos. Es interesante lo que se está investigando con los GLP-1, por ejemplo, están con la cuestión de esta de la semaglutide, pero todavía no es para sacar conclusiones clínicas.
son líneas de investigación y tenemos que esperar a ver cuál va a ser el resultado. A mí me resultan interesantes cuando veo los trabajos de fase 2 que empiezan a mostrar cosas y me resultan interesantes para probarlos, pero no para la clínica todavía. Pero es una cuestión de tiempo. Yo creo que va a cambiar mucho todo esto. Por ejemplo, el de antisortilina se está usando en enfermedad de Alzheimer, se está usando en ELA y se está usando en frontotemporal por vías comunes que tienen sobre los trastornos de las alteraciones de las proteínas. O sea, no sé si va a servir lo que estamos usando, pero es un gran desafío lo que se está planteando. Gracias, Ricardo. Bueno, muchas felicitaciones vienen de todos lados de Latinoamérica. Vamos con las últimas dos preguntas. El doctor Eduardo Capote pregunta acerca de los adelantos de la disfunción mitocondrial y la microbiota intestinal en relación al Alzheimer. Pregunta si puede mejorar la epigenética y cómo ha sido el impacto. Sí, hay líneas que están trabajando tanto sobre la microbiota, sí, como lo que tiene que ver con la parte mitocondrial, o sea, hay líneas de investigación y hay líneas de tratamiento. Algunas de las líneas de tratamiento sobre la microbiota, sobre todo lo que había presentado Jeffrey Kamin, el compuesto de China, ese se cayó, pero en realidad sí hay líneas que están y que creo que vale la pena como líneas de investigación. Vuelvo a lo mismo que decía antes, uno se pone contento con la investigación, pero tiene que tener en claro cuándo es el salto a la clínica. Por eso a veces es difícil con los pacientes, porque salen notas en los diarios que explican lo de investigación, estamos todos contentos, pero para el señor que me viene a ver en la clínica eso no tiene ningún impacto. Lo va a tener probablemente sobre el hijo el impacto si el hijo hace algo parecido, ¿no? Excelente. Bueno, vamos con la última. La doctora Deyanira Ramírez Navarro cuestiona acerca de qué hay de nuevo en genética en la enfermedad de Alzheimer. Bueno, hay bastante. Hoy, hola, hola. Sí, te escuchamos, Ricardo, perfecto. Ah, se me escapó sí, ahí está. ¿Qué hay de nuevo en genética? Hay bastante en genética nuevo. ¿Y qué es lo nuevo? Hasta ahora nosotros teníamos tres genes que tenían que ver con la forma hereditaria de la enfermedad. En lo que tenía que ver con APP, presenilina 1 y presenilina 2. Eso es clásico, ya lleva 20 años que venimos investigando eso. El grupo de Barcelona, Fortea, saca una publicación hace 2 meses en las cuales ellos hacen un estudio. Ustedes saben que el ApoE, cuando hay dos alelos 4, hay un alelo 4, la probabilidad de hacer un Alzheimer esporádico es 4 veces, cuando hay dos alelos 4, 12 veces más que la población general. Es un gen de predisposición, no un gen de enfermedad. ¿Qué hace Fortea? ¿Qué es lo que publicó? Él toma una casuística enorme de varios bancos de ADNI, de Europa, y va a ver qué pasa con los que tienen dos alelos 4 en el tiempo. Y lo que demuestra es que tener dos alelos 4 está marcando si uno vive lo suficiente que va a tener Alzheimer. Entonces, ellos salen, de hecho, salió en Nature, salieron varias publicaciones con esto, porque lo dieron como una nueva forma genética de enfermedad de Alzheimer. Pero es genético, pero no es autosómico dominante. O sea, es genético porque cuando está, como la predisposición es enorme, si uno vive lo suficiente, lo hace. Es lo mismo que pasa, y otra cuestión genética, con el síndrome de Down. El síndrome de Down, si vive lo suficiente, hace enfermedad de Alzheimer. ¿Se acuerdan, por supuesto, del Down? Pero además de que es el par 21, que es el mismo par 21 que se altera en una de las formas genéticas de Alzheimer, y una de las líneas de investigación también de este grupo de Fortea en Barcelona es sobre la parte de enfermedad de Down y enfermedad de Alzheimer. O sea que hoy en genética hay mucho, y lo que yo les decía antes, hoy ya no solo estamos buscando genes de enfermedad, sino lo que estamos buscando son genes de protección.
O sea, ¿qué protege y hace que determinadas personas no hagan la enfermedad aún teniendo la alteración genética? Vamos con una más, Ricardo, ¿puede ser? Sí. Que explota, vamos a la última, que es súper interesante lo que haces y bueno, abusamos de tu generosidad con la última. Acá la doctora Lita desde Bolivia pregunta cuáles son los marcadores que se usan más, que usás vos más frecuentemente, que se usan más frecuentemente en Argentina. Bueno, no, yo uso, digamos, yo uso marcación amiloidea. Por una cuestión de practicidad usamos el PIB para marcación amiloidea, pero hay varios florados que se pueden usar. Estamos usando, o sea, hablemos clínica, es marcación amiloidea, FDG para neurodegeneración, por supuesto, la resonancia y el estudio de líquido cefalorraquídeo. Y en investigación estamos con marcaciones de tau. Estamos ya por la tercera generación de tau en investigación, pero todavía eso no lo pasamos a la parte clínica. ¿Mm? Esto es en líquido cefalorraquídeo y en PET. Y lo que estamos tratando ahora es de ver cómo resolvemos la cuestión de marcación en sangre. Excelente. Bueno, Ricardo, nuevamente muchísimas gracias. Un orgullo contar con tu presencia. Excelente la disertación. Bueno, muchísimas gracias a todos por tomarse el tiempo de participar. Entonces recuerden que pueden pedir la grabación de la disertación de Ricardo a sus representantes de Megalabs. De paso, les quiero agradecer a todos ellos por la excelente convocatoria que hicieron. Felicitaciones. Y bueno, esténse atentos que se vienen muchos más webinars de la colección de highlights de la línea Neurociencias Megalabs de acá a fin de año, así que en breve el representante de Megalabs que nos visita les va a estar contando cuáles son los que se vienen. Buenas noches y gracias por todo. Adiós. Gracias, un abrazo a todos, un abrazo, Ignacio. Megalabs. Somos bienestar.